Hola queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico. Recordando que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Hemos avanzado durante estos últimos días de estudio en el capítulo 1. Gracias a Dios hemos podido ir aprendiendo también varias cosas importantes del cuidado de Dios sobre nosotros, cómo nos eligió desde antes de la fundación del mundo para poder ser parte de este pueblo maravilloso, pero también nuestra responsabilidad como hijos de Dios en ser obedientes, en entender, en buscar la voluntad de Dios, en poder llevar a cabo el plan de Dios para nuestras vidas. No resistirnos a este amor maravilloso que Dios creó, voy a decirlo usando ese término, creó para nosotros. ¿Ya? Interesante es que podamos seguir avanzando en el conocimiento de la palabra del Señor. Deseo de todo corazón que el Señor les bendiga grandemente, les cuide, les aliente en este tiempo tan complejo donde es necesario un desarrollo espiritual. Quizás tendemos a descuidar, voy a usar ese término, tender. eh, no queremos, pero lo hacemos. ¿Ah? La verdad que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a no querer muchas veces buscar a Dios, sobre todo cuando estamos en dificultades. La invitación el día de hoy es a confiar en las maravillosas promesas de Dios porque Él tiene cuidado de nosotros y debemos también nosotros, en cuanto al conocimiento que el Señor nos entrega, poder buscar su voluntad, su dirección, obedecerle para no caer en tentación, para no caer en lazo de Satanás. Así que hoy nuevamente les invito a aquello, a esforzarse en su vida cristiana, en la santificación, en la consagración, para honrar a nuestro Salvador Jesucristo. Antes de todo, vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre Celestial, gracias porque nuevamente nos permite meditar en su palabra, nos permite conocer de ella, aprender lo que usted quiere de nosotros, pero también cómo ha sido formado su plan en la eternidad para guiarnos a salvación, para guiarnos, Señor, a disfrutar de esta comunión perfecta con usted. Sea usted obrando en nuestras vidas cada día en sabiduría, en conocimiento, para poder, Señor, ser fieles hijos que le amen, que le obedezcan y que cumplan a cabalidad toda su voluntad. Guíenos, protéjanos, lo rogamos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estudio bíblico de la carta a los Efesios. Hoy 28 del 8 del 2020. Ya es el estudio número 5. Ha pasado rápido, ¿cierto? Los días y nos encontramos en una nueva semana de estudio. Y hoy vamos a la semana pasada vimos sobre la predestinación, hoy vamos a comentar algo que tiene relación al poderío de Cristo y su autoridad. El poderío de Cristo y su autoridad. ¿Usted cree que Cristo es poderoso? ¿Usted cree que Cristo es el Hijo de Dios? Bueno, Satanás, los demonios también creen y tiemblan. Nosotros, en el conocimiento que tenemos de Cristo, ¿temblamos también? Primero quiero mencionar la necesidad de revelación y está basado en Efesios 1 del versículo 15 al 23. Voy a darle lectura. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia, y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Un pasaje hermoso de la autoridad que Dios deja en Cristo Jesús para dirección de la iglesia. Como se muestra aquí a través de las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el poderío de Cristo,
que Él es el Señor, que es Dios mismo, obrando en nuestras vidas, preparando todo para su honra y su gloria. Primero, en estos versículos, Pablo comparte sus temas de oración a favor de los receptores de la carta. Ya hemos venido hablando, recordemos que Pablo es quien escribe la carta, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es una carta que Pablo escribe a la iglesia, a los creyentes en Jesús. Y del versículo 15 en adelante nos muestra que Pablo comparte los motivos de oración que tiene en favor de la iglesia en Éfeso. Si lo tomásemos para nosotros, podríamos decir que Pablo está orando por nosotros. ¿Y qué dice? Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, primero reconoce el testimonio de la iglesia, que ha sido fiel. Quizá ahí ya debiéramos empezar a nosotros, si hubiésemos hecho un estudio detallado versículo por versículo, tendríamos que haber compartido aquí qué tan fieles somos nosotros, qué tan buen testimonio tenemos delante de la comunidad que nos ve día a día y que ellos, si viniese alguien y preguntase a mi vecino, oiga, busco al hermano que está, perdón, ¿va a la iglesia? Dirían, nuestro testimonio es fiel. Y Pablo inicia este tema de dar a conocer a los receptores de su carta sus temas de oración. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él está diciendo que ora por ellos. El verdadero sentido de la oración es la comunión con Dios. ¿Ya? La comunión con Dios es esa comunión donde hablamos con Dios. No sé qué tan fluida sea nuestra comunión o la comunión de cada uno de ustedes con el Señor, en la forma en que se comunica con Él. Básicamente la oración tiene dos expresiones principales, la alabanza, acción de gracias y la petición. Y dice Pablo aquí, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La oración de Pablo en particular aquí viene en estas dos líneas, la alabanza, acción de gracias y la petición. ¿Ya? En eso se basa también la comunicación con Dios, ¿ah? La adoración y la petición. Generalmente podemos distinguir en dos direcciones en la oración, lo que le damos a Dios y lo que le pedimos a Dios. ¿Ya? Y eso quizá es la base para cada una de nuestras oraciones. Cada día martes, cuando tenemos la oportunidad de tener tiempo de reflexión, podemos meditar en aquello, en cada una de las reflexiones que han tenido nuestros hermanos. Nos hemos dado cuenta cómo hay estas dos líneas, lo que le damos a Dios y lo que le pedimos. Le damos la alabanza, la gloria, la gratitud, pero también hay peticiones en nuestro corazón. Al dar le pertenece la acción de gracias, la alabanza, la exaltación, la glorificación, la adoración, la expresión de nuestro amor, nuestra consagración, lo que le damos a Dios a través en estas dos direcciones que tiene la oración. ¿Cómo está nuestra alabanza a Dios? Nuestra alabanza, no estoy hablando del canto, estoy hablando de lo que le entregamos a Dios, como escribí aquí. Al dar le pertenecen a Dios la acción de gracias, hechos, actitudes, obras de gratitud. La alabanza propiamente tal, ¿ya? La exaltación, exaltar, ponerlo por sobre todas las cosas. La glorificación, la adoración, la expresión de nuestro amor, nuestra consagración. Cuando aquí menciono nuestra consagración, nuestra expresión de nuestro amor, quizás podríamos haber resumido todo esto en nuestra santificación. ¿Estamos santificándonos para Dios? Eso es darle a Dios lo que le corresponde. Santificar significa apartar, cortar de. Si hemos cortado relación con el mundo, debemos darle nuestra vida a Dios. ¿Cómo le estamos entregando a Dios nuestra vida? Eso sería dar. Entregarle a Dios algo. No, bueno, no nace de nuestra voluntad. Dios obra en nosotros el querer y el hacer. Pero nos permite tomar conciencia de lo que le estamos entregando como hijos de Dios, como hijos de Él. Nuestros hijos se dan cuenta cuando entregan algo bueno o cuando entregan algo malo. Nosotros como hijos, todos los creyentes,
¿Nos damos cuenta qué le estamos entregando al Señor? Podremos evaluar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, para poder considerar que estamos entregando lo mejor a Dios. Porque también existe la otra parte que es el pedir. Al pedir le pertenece la petición, la intercesión, la confesión de pecados, pidiendo perdón, el ruego, el clamor. Lo que le damos a Dios y lo que le pedimos a Dios. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? A Dios le pedimos abundancia, protección, cuidado, etcétera. Muchas cosas. No sé cómo andará la confesión de pecados. ¿Le he confesado al Señor mi pecado, mi condición, rogando de la ayuda, clamándole por dirección para que no volver a pecar? Quizás debemos hacer una evaluación más profunda de nuestra vida, porque de repente nuestros pensamientos, nuestro corazón va hacia cuestionar a otros y normalmente es fácil ver, como dice Mateo 7, ver la paja que está en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que está en nuestro ojo. Nosotros somos llamados para amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo, darle la capacidad que pueda comprender del amor de Cristo, que pueda comprender del amor de Dios, cómo se están edificando. Nosotros debemos promover en ellos. Quizás muchas veces descuidamos aquello y normalmente nos acercamos a aquellos que tenemos un poco más de afinidad quizás o queremos evitar el conflicto. Creo que muchas veces nos sucede eso. Queriendo evitar algún conflicto mayor, evitamos dar a conocer lo que corresponde, nos cuesta reconocer nuestra bajeza, nuestro pecado, y ahí es donde fallamos. Fallamos. Nuestra oración debe estar dirigida en estas dos líneas, lo que le damos a Dios y lo que le pedimos, y debemos considerarlo plenamente. Analicemos primero, acción de gracias. En primer lugar, Pablo da gracias a Dios por los hermanos efesios. El motivo de su agradecimiento es el haber oído que hay en ellos dos virtudes que son esenciales e indispensables en la vida cristiana: fe y amor. Por eso agradece, ¿ya? En el versículo 2 del capítulo 1, gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A los santos y fieles que en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo daba gracias a Dios por cómo estaba funcionando la iglesia, aunque después vamos a ver que había algunos cuestionamientos, algunas dudas en ellos, pero Pablo da gracias. Dice, no sé si da gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación para su conocimiento. La acción de gracias. Agradece porque ha visto dos virtudes, fe y amor. En Romanos 10, 8 y 9, ¿qué nos dice? Más, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fe y amor. ¿Ah? Pablo daba gracias por esto, porque veía en el pueblo, en la iglesia de Éfeso, esta condición que buscaban, ¿cierto?, confesar, buscaban estar delante del Señor. Quisiera quedarme con esa frase, que si confesares con tu boca al Señor Jesús. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra intimidad con nuestro Padre Celestial? ¿Estamos llegando delante de Él, confesando nuestra vida, confesando quiénes somos, confesando nuestra condición? Deuteronomio 30, 14 nos dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Tenemos facilidad de palabras muchas veces. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. La fe en Jesucristo es el principio y el fundamento de la nueva vida. El verdadero creyente es aquel que ha confesado a Jesús como Señor y vive una vida sujeta a su autoridad. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es que podamos, ¿cierto?, considerar cómo nosotros estamos delante del Señor? Nuestra fe es manifiesta, nuestra fe en Jesús ha sido transformadora de nuestro ser. El verdadero creyente es aquel que ha confesado a Jesús como Señor y vive una vida sujeta a su autoridad. Quisiera que pudiésemos
meditar en aquello. ¿Cómo es nuestra fe en Jesús? ¿Nos permite dar un buen testimonio? Mateo 10:32 dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Le confesaré. Nosotros. Confesar es dar a conocer, es publicar de Cristo. Entonces, nuestra fe, nuestro amor a Dios se manifiesta, se da a conocer mediante nuestro testimonio delante de quienes nos rodean. Muy amados, el Señor nos llama a confesar a Cristo, a confesar a Cristo delante de los hombres. Hoy nos vemos limitados porque no podemos estar públicamente en el templo, pero si nosotros tuviéramos que evaluar el desarrollo de nuestra congregación, querida iglesia, si tuvieras que evaluar el desarrollo de la congregación, ¿cómo lo evaluarías? ¿Bueno, más o menos o malo? El desarrollo de la congregación, de la iglesia, es a causa del testimonio de los creyentes. Obviamente el Señor Jesucristo va a traer así los que Él ha predestinado, ha elegido en la eternidad. Pero nosotros podemos ser motivo de escándalo para aquellos y pueden detener su llegada a Cristo o su conocimiento de Cristo por el testimonio nuestro. Y eso sucede habitualmente. Sucede habitualmente que muchos nos llegan al templo, inclusive cristianos, por el testimonio de la iglesia. ¿Cómo estamos confesando a Cristo? ¿Cómo estamos predicándolo? ¿Es notable nuestra fe y amor delante de los hombres? Y de vuestro amor para con todos los santos. El amar a los hermanos es el principal mandamiento de Cristo a sus discípulos. Ya, quizás el predicar, el hablar a otros, debe estar manifiesto por el amor que sentimos, un amor sincero, sin esperar nada a cambio, ya desinteresado. El amar a los hermanos es el principal mandamiento de Cristo a sus discípulos. Si realmente Cristo es nuestro Señor, este es el primer mandato que debemos obedecer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo es mi relación en la hermandad? Porque aquí Pablo le habla a la iglesia. Y le habla a la iglesia diciéndoles que deben demostrar su amor. Aunque él daba gracias por cómo lo estaban demostrando, pero les insiste al recordarle que deben ser ejemplo de amor. 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Mira el testimonio, se nota el tiro. Yo no puedo hablar de amor si tengo odio, si tengo enojo con alguien. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo podemos demostrar amor a alguien que no vemos si no somos capaces de demostrar amor a aquel que está con nosotros? Que le conocemos, sabemos su forma, qué hace, qué no hace. Lo interesante de buscar hacer la voluntad de Dios. Lo interesante es buscar hacer la voluntad de Dios. El amar a todos los santos es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. La fe y amor resaltan en la iglesia de Éfeso, Pablo lo describe, pero también es la evidencia en nosotros hoy de que hemos pasado de muerte a vida. Primera de Juan 3, 14 al 18 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. No amemos solo con palabras, sino en acciones. Eso nos está diciendo. Nos está diciendo que debemos tener un amor sincero, sin envidias. Que nuestro amar es perdonar, sin recordar. El amor es perdonar sin recordar.
que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Como dice casi al final, como está el amor de Dios en él, si tuviera bienes, tuviera recursos, ve a su hermano en necesidad y no lo ayuda. Qué lamentable sería estar en una iglesia en esas condiciones. Estar en medio de personas que dicen amar a Dios, pero no practican el amor a Dios. Y el amor a Dios no solamente, aquí lo menciono, hacia el amor a los santos, a los cristianos, a los creyentes, pero parte del amor que yo siento por Dios. Y mi amor a Dios me lleva a dedicarme a Él, me lleva a hacer la obra que Él me ha encomendado, a dedicarle tiempo, a dedicarle acciones de gracias, acciones de amor hacia Él. Y eso abunda en bendición o en la forma en que yo voy a amar a mis hermanos en la congregación. Debo demostrar mi amor, debo ser sincero, debo ser comprensivo, debo dar a conocer que Cristo está en mí a través del amor. Pero sin embargo, lamentablemente, nacen muchas veces del creyente un testimonio nefasto que en vez de contribuir al desarrollo espiritual de la iglesia, causa daño, separación, distanciamiento, detiene el avance espiritual de la congregación. Porque no somos capaces de obedecer los mandamientos de Dios. No somos capaces de obedecer la voluntad de Dios. Nuestra vida está llena de pecado, está llena de mal. Y como creyentes no somos capaces de reconocerlo delante de Dios. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, que siendo una iglesia quizás espiritual, que abunda en amor, que está sirviendo, pero tenía algo que necesitaba. Y Pablo les dice que él está orando por ellos, daba gracias por ellos, haciendo memoria en sus oraciones. Pero ¿qué decía? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Porque parece que dentro de todo no estaban siendo tan fieles. Necesitaban tener capacidad de entender qué era lo que Dios quería de ellos. Que ellos habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación, para ser fieles, para poder cumplir con la labor que Dios le había encomendado. Pero se estaban quedando en cosas humanas, en cosas fuera de la voluntad de Dios. Por eso Pablo les recuerda el amor, les recuerda su fe, de dónde ha salido. En la petición, vimos la acción de gracias. La petición, ¿cuál es la petición en esta oración? El apóstol Pablo hace una sola petición a Dios por los efesios. Que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación para que sus ojos espirituales sean alumbrados. El propósito de esta petición es que conozcan plenamente a Dios y sepan lo que Dios les ha dado. La verdad que creo que eso debe ser una petición permanente en nosotros. Pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y revelación. Sabiduría, comprender. Revelación, que abra nuestros ojos para que lo que hemos aprendido llegue a nosotros y lo entendamos plenamente. Porque muchas veces equivocamos la palabra de Dios, equivocamos nuestra relación con Dios. Por eso el propósito de esta petición es que conozcan plenamente a Dios y sepan lo que Dios les ha dado, que no lo olviden. Toda revelación comprende dos aspectos, lo objetivo y lo subjetivo. La palabra de Dios nos comunica el aspecto objetivo de la verdad. Es nuestra responsabilidad oír, leer, estudiar, profundizar y sobre todo creer la verdad objetiva. ¿Usted le cree a Dios? Si le cree a Dios, ¿por qué no hace lo que Dios dice? Si le cree a Dios, ¿por qué no hace su voluntad? Si le cree a Dios, ¿por qué no se entrega a Él? Si le cree a Dios, ¿por qué no se dedica, no cumple con los compromisos que tiene con Dios? Si no le cree a Dios, medite en esa relación. Porque si no le cree a Dios, lamentablemente sufrirá los estragos de su incredulidad. Porque quizás nosotros decimos creer en Dios, pero nuestros actos, nuestros hechos demuestran totalmente lo contrario. Y si es así, tengamos cuidado, porque la ira de Dios sobre el pecado va a llegar. Y muchas veces nosotros después cuestionaremos,
Dios, ¿por qué sucede esto? Pero en realidad no hemos sido fieles, no hemos sido de buen testimonio. Y Dios nos está corrigiendo, Dios nos está llamando a ser mejores. Para alcanzar la comprensión plena y cabal de la revelación, necesitamos la iluminación interior del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando recibimos la palabra de Dios con fe y mansedumbre, el Espíritu Santo opera desde nuestro interior y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En el griego no dice entendimiento, sino que dice alumbrando los ojos de vuestro cardio, nuestro corazón, en lo profundo. Nosotros ligamos, si bien es cierto, el corazón sabemos que es un músculo que funciona irrigando la sangre hacia todo el cuerpo, el motor, pero representamos el corazón, en el corazón representamos los sentimientos, representamos sabiduría, representamos el amor. Y en base a eso se refiere, alumbrando los ojos de vuestro corazón, de vuestro entendimiento, de vuestros sentimientos. Este debe ser siempre nuestro ruego a Dios cuando leemos la Biblia u oímos su palabra. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Epignosis, que habla del conocimiento pleno, cabal, lleno. Un conocimiento lleno de Dios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabemos lo que Dios quiere? ¿Sabemos lo que Dios es? Volvamos a leer el capítulo número 1 de Efesios con todo lo que hemos conversado. Bajo esa luz, identifiquemos cómo Dios nos habla, cómo Dios nos fortalece, en la esperanza que nos escogió, en la esperanza que nos eligió en la eternidad, pero también la esperanza que nos tiene preparado un lugar mejor. ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Vivimos realmente para Dios? Que el Señor nos permita conocer su voluntad, que Dios nos permita ser sabios cada día y podamos así disfrutar de la plena comunión, del pleno conocimiento de este Dios todopoderoso. Que el Señor nos bendiga, nos guíe cada día. Oremos nuevamente. Bondadoso Señor, gracias por su palabra, gracias porque nos lleva al conocimiento pleno de su voluntad. Permítanos tener corazones dóciles, que acaten su plan, que acatemos su voluntad preciosa para nuestras vidas. Quite de nosotros todo pecado, toda falta que interrumpe nuestra santificación, que detiene nuestra consagración delante suyo. Y ayúdenos, Señor, para no pecar, para no desmayar en la fe que usted ha puesto en nuestros corazones. Guíenos cada día. Rogamos que usted bendiga a la iglesia, a cada uno de los miembros, de los hermanos, para que podamos, Señor, en este tiempo tan dificultoso, mantenernos fieles para honrar su nombre delante de muchos que nos rodean. Guíenos y protéjanos, lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro único Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.